Este es Mucha, uno de los nombres más importantes del Art Nouveau. Y últimamente he estado obsesionada tratando de entender cuáles son sus referentes para estas líneas tan estilizadas que ocupa. Y nunca se me hubiera ocurrido, pero para que vean ustedes, Mucha se inspiró en el arte japonés, que llegó a Europa en el siglo XIX. Es que me llamaba la atención porque era demasiado diferente del arte típico que se veía en esos años. Si te fijas, son líneas simples, súper claras, casi perfectas, pero al mismo tiempo su temática se inspira en lo sagrado, elevando sobre todo a la mujer como las musas que somos. Eso viene de la iglesia, en donde participó durante años cuando chico, cantando, mirando y dibujando imágenes sagradas. Y todos esos ornamentos y arcos decorativos, eso viene del arte bizantino, que es mayormente religioso. Lo que más me sorprende es cómo fue capaz de mezclarlo todo en esta estética. Y lo que me conecta profundamente con él es su historia creativa. Empezó como muchos diseñadores y artistas en la actualidad, trabajando para publicidad. Se destacó principalmente en el diseño de afiches de teatro, con lo que se hizo famoso. Después de eso, todos en París querían algo de Mucha, diseñando cajetillas de cigarros, cajas de galletas y un sinfín de productos. Pero al mismo tiempo crecía algo más profundo en él, la melancolía de sus antepasados, del pueblo eslavo. Quizás por alguna necesidad de buscar alguna raíz o de encontrarse a él mismo en un mundo que en lo superficial lo tenía completamente dominado. Esta dualidad vive en el corazón de un montón de diseñadores y artistas, el arte al servicio de lo comercial. Yo no sé si está bien o está mal, al final todos necesitamos pagar nuestras cuentas, pero ahora, cada vez que veo sus obras, inevitablemente voy a pensar en sus referentes, el arte japonés, el bizantino, las imágenes religiosas, toda esa onda de la iglesia, y también le voy a poner cara y nombre, y así, de alguna manera, agradecer su existencia y hacerle una especie de homenaje.